Un cordial saludo tengan todos, bienvenidos una vez más a su canal Academia Galileo Médico, donde lo ayudamos y lo entrenamos para el USMLE. En el día de hoy vamos a continuar el tema transducción de señales, la comunicación fundamental de nuestras células. Es un tema muy interesante, abarcador, importante, que está en estrecha relación con la farmacología, con la fisiología y con la clínica de muchas de las enfermedades. En la clase pasada vimos que transducción de señales para nosotros no es más que la recepción de una señal extracelular que se va a convertir, se va a transducir, se va a transformar en una respuesta celular. Para esto es necesario que la señal, que vamos a llamar ligando o primer mensajero, sea emitida desde donde nace esa necesidad para el organismo, sea captada por las células diana, por un receptor que va a comenzar el proceso de transducción. El receptor sufre un cambio conformacional que puede provocar la aparición de una nueva molécula más pequeña, que vamos a llamar segundo mensajero, que va a comenzar la cascada de señalización, va a amplificar la señal y al final vamos a obtener la respuesta intracelular que va a, a suplir o a dar respuesta a esa necesidad que surgió en primer momento. Vimos también que según el tipo de ligando primer mensajero, así va a estar localizado el receptor, porque aquellas sustancias que son capaces de atravesar la membrana citoplasmática, que son lipofílicas y por tanto atraviesan bien esta membrana, los receptores van a encontrarse dentro de la célula, van a ser receptores intracelulares, ya sea en el núcleo o en el citoplasma, como lo utilizan las hormonas tiroideas o los glucocorticoides. Por otro lado, el resto de las sustancias que son más grandes, peptídicas, proteicas, etcétera, no pueden atravesar fácilmente la membrana celular por su naturaleza hidrofílica y por tanto el receptor se va a encontrar en el exterior de la célula, como es el caso de la insulina, la hormona de crecimiento, la acetilcolina, que vimos que dentro de estos receptores de superficie celular, en la clase pasada vimos los canales iónicos controlados por ligando, los receptores de tirosina quinasa, los receptores con quinasas asociadas y las proteínas receptoras con serina treonina quinasa. En el día de hoy vamos a hablar de los receptores acoplados a proteína G. Vamos a hablar también de los segundos mensajeros. Los receptores acoplados a proteína G son la familia más grande de receptores de membrana. Son conocidos también como receptores 7TM, porque como podemos observar aquí, él atraviesa la membrana 7 veces. Transducen señales vía la proteína G, que las proteínas G son unas proteínas heterotrimétricas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen 3 subunidades que son diferentes cada uno, subunidad alfa, gamma y beta. Debemos señalar que estos receptores son de gran importancia porque más de un tercio, escuchen bien, más de un tercio de todos los medicamentos aprobados por la FDA atacan o utilizan estos receptores como su blanco farmacológico. De ahí la importancia de estos receptores. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de activación de esto? En primer lugar está el receptor y la proteína G inactivo, porque aún no se han unido a los ligandos. Las proteínas G deben su nombre a que tienen alta afinidad por GTP y GDP. Y la subunidad alfa tiene la capacidad de convertir el GTP en GDP, hidrolizarlo. En su estadio inactivo están todos juntos. Al llegar la molécula señal, ligando o primer mensajero y unirse al receptor, este tiene un cambio conformacional
que hace que la subunidad alfa libere el GDP y se una a GTP. Al unirse al GTP, esta subunidad alfa se activa y se separa de las subunidades beta y gamma. Entonces las subunidades beta y gamma van a actuar sobre determinados efectores y la subunidad alfa activada también va a actuar sobre otros efectores. Ya ha pasado un tiempo, la subunidad alfa hidroliza el GTP a GDP inactivándose y volviendo a unirse a las tres subunidades. Señalar que hay varios tipos de subunidad alfa. Está la subunidad alfa S, que estimula la adenilato ciclasa. Está la subunidad alfa I, que inhibe la enzima adenilato ciclasa. La subunidad alfa Q, que estimula la fosfolipasa tipo C, y hay otras que no las vamos a tocar en esta clase. Este cuadro es extremadamente importante. Hay que tratar por todos los medios de memorizarlo, porque a partir de ahí vamos a ser capaces de reconocer los efectos de la estimulación de determinado ligando sobre los receptores que van a actuar y por qué proteínas G estos son capaces de actuar. Somos capaces de reconocer síntomas, somos capaces de encontrar efectos que queremos conseguir eh, con determinados medicamentos para determinadas patologías. De ahí la importancia primordial de aprendernos este cuadro. Entonces, vamos a comenzar. La estimulación simpática sobre los receptores alfa, hay alfa 1, que van a actuar sobre la proteína GQ, que como vamos a ver posteriormente, pero desde ya tienen que tratar de hacerse un esquema en la mente, siempre que se mencione GQ, estamos hablando de que va a estimular la fosfolipasa tipo C. Entonces, la estimulación alfa 1, que va a actuar sobre la proteína GQ, que va a provocar aumento de la contracción del músculo isovascular, aumento de la contracción del músculo dilatador de la pupila, aumento de la contracción de los músculos de esfínter de vejiga y el intestino. Por lo tanto, en pacientes que tienen una hiperplasia prostática benigna con síntomas de obstrucción urinaria, podemos utilizar un inhibidor de los alfa 1, como la tamsulosina, para disminuir la contractura de los esfínteres de la vejiga y así disminuir un poco la sintomatología asociada a la obstrucción. La estimulación de los alfa 2 utiliza la proteína GEI, que esta va a inhibir a la adenilato ciclasa. ¿Y qué provoca esta estimulación? Inhibe la activación adrenérgica, inhibe la liberación de insulina del páncreas, inhibe la lipólisis de tejido adiposo, inhibe la producción de humor acuoso por el cuerpo ciliar e induce la agregación plaquetaria. Por tanto, podemos utilizar un agonista alfa 2, como es la clonidina, para inhibir la activación adrenérgica y por tanto disminuir la presión arterial. Clonidina, hipertensión arterial. La estimulación simpática de los receptores beta, hay beta 1, beta 2 y beta 3. En este caso, todos van a actuar activando la proteína GS. La proteína GS es activar la adenilato ciclasa, que posteriormente vamos a ver qué implica todo este proceso. Entonces, la estimulación de los receptores beta 1 aumentan el gasto cardíaco, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la contractilidad, aumentan la secreción de renina, aumentan la lipólisis. Un paciente que tenga una cardiopatía isquémica, que queremos que ese corazón descanse, un paciente hipertenso, un paciente con insuficiencia cardíaca, podemos utilizar bloqueadores, beta bloqueadores, como el metoprolol, por ejemplo. Entonces, la estimulación de los beta 2 aumenta la vasodilatación
hiperfusión. Aumenta la lipólisis, la glucogenólisis, aumenta la secreción de insulina, aumenta la producción del líquido del humor acuoso, y provoca hipopotasemia porque aumenta la captación de potasio por las células, disminuye el tono liso muscular en los bronquios, provocando dilatación de los bronquios y también provocando tocolisis. Entonces podemos utilizar beta 2 agonistas como el salmeterol para el tratamiento de los pacientes asmáticos, aprovechando sus capacidades broncodilatadoras. Y la estimulación beta 3 aumenta la lipólisis, aumenta la termogénesis en el músculo esquelético y relaja el músculo liso de la vejiga. En el caso del parasimpático, actúa sobre sus receptores muscarínicos. Al actuar sobre los receptores M1 y M3, estimula la proteína GQ, que, volvemos a repetir, va a activar la fosfolipasa C. ¿Y qué haría cuando se estimula el receptor M1? Pues facilita la función cognitiva, estimula el sistema nervioso entérico. M3 aumenta la contracción de los músculos, de la vejiga, de los bronquios, interviene en el proceso de meiosis y acomodación, y aumenta las secreciones de las glándulas endocrinas, lagrimal, sudor, salivar, ácido gástrico. Aumenta el peristaltismo intestinal, la secreción de insulina y provoca vasodilatación mediada por endotelio. Digamos que podríamos utilizar un agonista M3 como el betanecol para tratar a aquellos pacientes que tienen retención urinaria, y esto los ayudaría al aumentar la contracción de los músculos de la vejiga a eliminar la orina. En el caso de los antihistamínicos, en el caso de la histamina, actúa sobre sus receptores H1 a través de la proteína GQ, que va a estimular la fosfolipasa tipo C, aumentando la producción de moco en la nariz y en los bronquios, provocando broncoconstricción, prurito, dolor. De ahí que podamos utilizar los antihistamínicos H1, como la difenhidramina, para tratar la sintomatología en las infecciones respiratorias agudas o para tratar la producción de moco en la nariz y la broncoconstricción en los pacientes asmáticos, alérgicos, etc. La estimulación H2 de la histamina ocurre a través de la proteína GS, que va a estimular o activar la enzima adenilato ciclasa. ¿Y qué va a provocar esta estimulación? Aumento de la secreción del ácido gástrico. Por eso es que podemos utilizar antihistamínicos H2 como la ranitidina para el tratamiento de los pacientes con gastritis, úlceras pépticas, etc. En cuanto a la dopamina, que es otro de los posibles ligandos, al actuar sobre los receptores D1, estos lo que van a acoplarse a la proteína GS, estimulando o activando la adenilato ciclasa. ¿Y qué van a hacer esto? Va a inducir vasodilatación en la vasculatura renal y activación de la vía directa del cuerpo estriado. En el caso de los D2, van a inhibir a la adenilato ciclasa al unirse a la proteína GI. ¿Y qué harían los D2? Regular la liberación de neurotransmisores cerebrales e inhibe la vía indirecta del cuerpo estriado. ¿Qué medicamento? Aquí podríamos hablar de la quetiapina, que es un antipsicótico para regular esta liberación de neurotransmisores eh, cerebrales. Otro ejemplo importante que sale con frecuencia es la vasopresina o ADH, que tiene receptores V1 que actúa a través de la proteína GQ, activando a la fosfolipasa tipo C
y que va a provocar el efecto vasopresor de la ADH. Y los receptores V2 que actúan a través de la proteína GS, que van a provocar un aumento de la regulación positiva de la aquaporina 2 en los túbulos colectores renales, aumentando la permeabilidad y reabsorción de agua, y también van a liberar el factor de Vogt-Willebrand. De ahí que podamos utilizar medicamentos como la desmopresina, que es un agonista de los receptores V2, que lo podemos utilizar en pacientes con enuresis. Aparte de estos ligandos que están en el cuadro, hay otros, como podemos observar aquí, serotonina, glutamato, muchas de las hormonas de la adenohipófisis, glucagón, muy importante, también sale, que actúa a través de la GS, prostaglandinas, que después en su estudio individual ustedes pueden profundizar en estas. Así vemos que, por ejemplo, mutaciones activadoras del receptor de TSH, que es uno de los que está acoplado a la proteína GS, pueden causar hiperactividad tiroidea independiente de la cantidad de TSH que haya, provocando hipertiroidismo. Mutaciones en el receptor V2 de vasopresina, que también está acoplado a la proteína GS, puede afectar la reabsorción de agua en los riñones, provocando una diabetes insípida nefrogénica. Y también alteraciones en los receptores beta-2 adrenérgicos o muscarínicos. Puede provocar que se active constantemente la broncoconstricción, afectando a los pacientes asmáticos. ¿Cómo saldría esto en la clínica? Vamos a poner un pequeño ejemplo. Se trata de un paciente de 30 años con orinas excesivas. Ya por ahí vamos teniendo algunos datos importantes. Orinas excesivas, sed intensa. Con signos vitales, tensión arterial 100/60, frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria normal, temperatura 37 grados, niveles de glucosa normal. Otro dato importante, el nefrólogo realiza una prueba de deprivación de agua y administra vasopresina, 3 horas después del comienzo de la prueba. Es decir, la prueba comenzó a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana se administró vasopresina. Los resultados se muestran en la tabla a continuación. Vemos que la prueba comienza a las 8 y se mide a las 10 y a las 12 el peso del paciente, la osmolalidad urinaria y los niveles de ADH. Al comienzo de la prueba, la osmolalidad urinaria estaba en 200, el peso del paciente 82 y la ADH estaba en 5. Aquí nos dan los valores normales de ADH entre 1 y 4.6 y vemos que estaba en 5. Esto también es un dato importante. Vemos que a las 10 de la mañana el peso disminuyó un poco, la osmolalidad disminuyó un poquito y los niveles de ADH se mantuvieron. A las 11 de la mañana se le administró vasopresina y 1 hora después se volvió a chequear el peso, 81. La osmolalidad se mantuvo. Esto es un dato importante. Después de administrarle la vasopresina, la osmolalidad urinaria se mantuvo y sin embargo la ADH en sangre aumentó. Entonces, ¿cuál es el sitio de la patología de este paciente? Las opciones son adenohipófisis, receptor D1, neurohipófisis, receptor V1 y receptor V2. Con los datos que vimos de este paciente, me hace pensar, al principio pensé en diabetes, mellitus, pero los niveles de glucosa normales nos hacen pensar en una diabetes insípida.
La diabetes insípida puede ser central o nefrogénica. La central se caracteriza porque no hay síntesis o hay algún problema en la salida de la ADH. La ADH se sintetiza el hipotálamo, se almacena en la neurohipófisis. Pero si el problema estuviera ahí, los niveles de ADH estarían disminuidos, que no es el caso. En este caso, como podemos observar, los niveles de ADH están ligeramente aumentados, así que no puede ser una diabetes insípida central. Entonces, en el caso de la diabetes insípida nefrogénica, los niveles de ADH están un poquito aumentados o normales, como es el caso, y la afectación estaría en los receptores que se encuentran ahí en los túbulos renales de los cuales hablamos, que serían los receptores V2, que son los encargados de aumentar la reabsorción de agua. Al no realizar esta función, entonces hay orinas frecuentes, abundantes. Por tanto, ya de entrada, nuestra respuesta correcta es el inciso de receptores V2. Entonces, paciente de 72 años con enfermedad arterial coronaria. Enfermedad arterial coronaria. Un medicamento que bloquea cuál de los siguientes receptores sería el más indicado para prevenir futuros episodios de dolor precordial. Bueno, nos dan receptores alfa-2 adrenérgicos, receptores de angiotensina 2, receptores de aldosterona, receptores M2 muscarínicos y receptores beta-1 adrenérgicos. Estamos hablando de un paciente con enfermedad arterial coronaria y que vamos a bloquear uno de estos receptores. Si bloqueamos los alfa-2 adrenérgicos, su función es inhibir al sistema simpático. Entonces, si los bloqueamos, vamos a estar activando el sistema simpático, que como sabemos, va a aumentar el trabajo de este corazón que necesitamos hacer que descanse. Así que esto, de entrada, no puede ser. De igual manera, los receptores M2 muscarínicos. Estos receptores lo que hacen es disminuir la fuerza de contracción, disminuir la frecuencia cardíaca. Si los bloqueamos, entonces lo que vamos a estar activando este corazón que tiene que descansar de entrada, ya esa no puede ser la respuesta. Entonces nos va quedando receptores de angiotensina 2, receptores de aldosterona, que podríamos pensar que sí, al bloquear estos receptores podemos disminuir la presión y sería una buena opción para poner este corazón a descansar. Pero lo que sí no podemos olvidar de ninguna forma es de bloquear los receptores beta-1. Cuando los vimos, hablamos que los receptores, la estimulación simpática sobre los receptores beta, todas actúan a través de la proteína GS y los beta-1 provocan aumento de la fuerza de contracción, aumento de la frecuencia cardíaca, que es eso lo que necesitamos ahora es evitar. Por tanto, nuestra respuesta sería este inciso, el inciso E. Vamos a continuar hablando ahora sobre el AMP cíclico como segundo mensajero. En primer lugar, los segundos mensajeros debemos recordar que son moléculas más pequeñas que medían la respuesta intracelular al estímulo extracelular que les llegó. Que los segundos mensajeros son como balas de señalización que amplifican el mensaje original. Habíamos dicho que la proteína G hay diferentes subunidades alfa. La GS y la GI actúan sobre la adenil o adenilato ciclasa. Cuando el ligando se une a una proteína G acoplada a la GS, esta va a estimular o a activar
a la adenilato ciclasa. Y la adenilato ciclasa lo que va a hacer es convertir el ATP en AMP cíclico, y este AMP cíclico va a actuar activando la proteinquinasa A. A porque es activada por el AMP cíclico. Debemos decir que esta proteinquinasa A va a actuar o va a fosforilar residuos de serina y treonina y va a activar o a inhibir determinadas enzimas dentro del organismo. En el caso de que se active la proteína GI, lo que vamos a provocar es una inhibición de la adenilato ciclasa y por tanto va a disminuir la conversión de ATP a AMP cíclico. Debemos decir que la proteinquinasa A normalmente se encuentra en su forma inactiva, está formada por 4 subunidades, 2 catalíticas y 2 reguladoras. Al aumentar los niveles de AMP cíclico, estos se van a unir a la unidad reguladora, provocando un cambio conformacional que va a liberar las subunidades catalíticas, que son las que al final van a hacer las diferentes modificaciones en la célula. Y es bueno señalar que el AMP cíclico es degradado a monofosfato de adenosina por fosfodiesterasas. Esto es un dato que debemos tener en cuenta para más adelante. Entonces aquí, una vez más, observamos un cuadro donde se ve el tipo de subunidad alfa que se estimula, los ligandos que lo estimulan y vamos a ver el segundo mensajero que está asociado. La subunidad GS va a estar estimulada por la dopamina al receptor D1, histamina al H2, la DH al V2, epinefrina, beta 1, beta 2, y por LH, FSH, ADH, que ya lo habíamos dicho, gonadotropina coriónica humana, glucagón, calcitonina, etcétera. Todo esto va a provocar una activación de la adenilato ciclasa, que va a provocar a su vez un aumento en los niveles de AMP cíclico y la estimulación de la proteína GI va a inhibir la adenilato ciclasa, disminuyendo los niveles de AMP cíclico. Vamos a ver que en el caso del cólera, la bacteria Vibrio cholerae, esta produce una toxina que cuando infecta las células del epitelio intestinal modifica la subunidad GS, de forma tal que ya no puede hidrolizar al GTP. Es decir, esa conversión de GTP a GDP y por tanto inactivándose no va a ocurrir. ¿Qué va a provocar esto? Pues que va a mantenerse activa constantemente, produciendo una activación indefinida de la adenilato ciclasa, lo que va a provocar a su vez un aumento excesivo del MP cíclico. Y en respuesta a esto, el organismo secreta gran cantidad de agua hacia el intestino, lo que provoca las diarreas y la deshidratación que conocemos que puede provocar el cólera. En el caso de la Bordetella pertussis, que provoca la tosferina, esta va a producir una toxina que va a bloquear la subunidad GI. Sabemos que la subunidad GI lo que hace es inhibir a la adenilato ciclasa, pero al estar bloqueada no va a inhibir a la adenilato ciclasa, provocando un exceso nuevamente de la producción de AMP cíclico y el organismo va a reaccionar, también provocando vómito, deshidratación, etc. Esto es muy importante y sale en los exámenes. Vamos a poner otro ejemplo clásico, la hipoglicemia. En caso de hipoglicemia, aumentan los niveles de glucagón o adrenalina. Pero vamos a pensar en el glucagón.
El glucagón es un ligando que va a actuar uniéndose a la proteína G, en este caso GS, por lo que va a activar la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa va a aumentar la producción de AMP cíclico. El AMP cíclico va a activar a la proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A, en primer lugar, podemos decir que va a inhibir a la glucógeno sintetasa y por otro lado va a activar a la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa va a separar monómeros de glucosa, de glucógeno, provocando un aumento de la glucosa en la célula. Cuando termina la estimulación, la hormona se separa de la proteína, se inactiva la adenilato ciclasa, disminuye los niveles de AMP cíclico, se inactiva la proteína quinasa y al ya no estar inhibiendo a la glucógeno sintetasa, comienza nuevamente la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Entonces vamos a continuar. Esta vez hablando de la proteína GQ. Dijimos que habían otros ligandos que lo que iban a activar era a la proteína GQ. Y esta proteína lo que iba era activar a la fosfolipasa tipo C. Esta enzima que se encuentra en la membrana va a actuar sobre los fosfolípidos que están ahí en la membrana, separando o transformándolos en inositol trifosfato y diacilglicerol. El inositol trifosfato va a moverse libremente por el citoplasma y va a ir hasta el retículo endoplasmático, se va a unir a receptores específicos que tiene ahí y va a abrir los canales de calcio del retículo endoplasmático, provocando una liberación importante de calcio hacia el citoplasma. El diacilglicerol, por su parte, junto con el calcio liberado del retículo endoplasmático, va a activar a la proteína quinasa C. C por la necesidad de su unión al calcio para actuar. Y esta proteína quinasa C, al igual que la proteína quinasa A, van a actuar sobre residuos de serina y treonina, entre otras proteínas reguladoras que incluyen el crecimiento celular o la diferenciación. Aquí vemos cuáles son algunos de los ligandos: TRH, vasopresina, el receptor V1, angiotensina, oxitocina, gastrina, histamina, el receptor H1. Vamos a continuar. Hablamos del calcio, pero el calcio debemos hablar un poquito más a fondo de él, que normalmente en nuestras células son bajos los niveles que hay, pero cuando se liberan, ellos son capaces de actuar como segundos mensajeros también. Ellos se unen, los iones de calcio se unen a la calmodulina, que provoca un cambio conformacional en esta que va a regular diferentes quinasas y fosfatasas que dependen de la calmodulina, como la CAM quinasa 3, que va a intervenir en la síntesis de proteínas. Vamos a continuar hablando de los segundos mensajeros, en este caso el GMP cíclico. El GMP cíclico puede obtenerse de dos formas. Se puede sintetizar de la guanilato ciclasa que está en membrana o de una guanilato ciclasa que está en el citoplasma. Ambas son activadas por el óxido nítrico, pero además la que está en membrana puede ser activada por los factores natriuréticos. Este GMP cíclico va a activar una proteína quinasa G, porque depende del GMP cíclico, que a su vez va a inhibir la salida de calcio del retículo endoplasmático y la disminución de calcio intracelular relaja los músculos lisos vasculares, por lo que va a conseguir vasodilatación. Aquí vemos los ligandos que actúan provocando el aumento del GMP cíclico, que son los péptidos natriuréticos y el óxido nítrico, y vamos a señalar nuevamente que el GMP cíclico es degradado a GMP
por fosfodiesterasas. ¿Y por qué insistimos tanto en esto? Porque las fosfodiesterasas que inactivan estos segundos mensajeros, pues inhibidores de estas podemos utilizarlos en el tratamiento de determinadas patologías. Por ejemplo, la teofilina, que es un inhibidor no específico de fosfodiesterasa, al evitar la hidrólisis del AMP cíclico, hace que se acumulen, por lo que aumenta, consiguiendo broncodilatación, que antes era muy usada este medicamento para el tratamiento de pacientes con EPOC y con asma bronquial. Ya fosfodiesterasas más específicas, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, van a disminuir la hidrólisis del GMP cíclico, provocando que aumente este y por tanto que aumente la relajación del músculo liso. Estos inhibidores de la fosfodiesterasa 5 podemos utilizarlos en el tratamiento de disfunción eréctil, hipertensión pulmonar, incluso en hiperplasia prostática benigna, en el caso de tadalafil. Otro conocido, el sildenafil. Otro de nuestros segundos mensajeros, para ya ir terminando, es el óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas, por lo que atraviesa fácilmente las membranas, una vida media muy corta, de 2 a 30 segundos en sangre. Se sintetiza a partir de la L-arginina con dos reacciones que dependen de la fosfato reducido y que son catalizadas por la óxido nítrico sintetasa endotelial. Esta óxido nítrico sintasa endotelial es estimulada por efectos físicos como esfuerzo cortante de la pared, un aumento importante de la presión arterial, un aumento de la concentración intracelular de calcio, o por neurotransmisores y neuropéptidos como la acetilcodeína, histamina, sustancia P. ¿Y qué va a provocar el óxido nítrico? Pues relajación del músculo liso y por tanto dilatación de los vasos sanguíneos. De ahí que los fármacos que utilizan nitratos estimulan la formación y liberación de óxido nítrico, ayudando a relajarse la musculatura lisa, las paredes vasculares, lo que es de mucha ayuda en caso de cardiopatía isquémica. ¿Cómo sale todo esto en los exámenes? Paciente de 5 años es traído al departamento de emergencia por cuadro agudo de sibilancias urticarias difusas después de una picadura de insecto. Ya vamos pensando en una anafilaxia. ¿Cuál de las siguientes sustancias será la que se encontrará elevadas en las células endoteliales de este paciente como resultado de activación de los receptores H1 de la histamina? Fosfolipasa tipo C, ATP, óxido nítrico, potasio, AMP cíclico y GMP cíclico. Bueno, aquí estamos hablando de receptores H1 de la histamina. Los receptores H1 de la histamina, recordemos que vimos en el cuadro que van a provocar aumento en la producción de moco, van a provocar broncoconstricción, que es esto más o menos lo que tienen nuestros pacientes, sibilancia, urticaria. Ellos van a provocar prurito también. Y estos receptores actúan sobre la proteína GQ. Y como dijimos, esto tenemos que tratar de hacerlo automáticamente. Si actúa sobre la proteína GQ, estimula la fosfolipasa tipo C. Esto va a provocar, esta fosfolipasa tipo C va a actuar sobre los fosfolípidos de membrana, provocando un aumento del inositol trifosfato, diacilglicerol. El inositol trifosfato va a actuar se va a desplazar hasta el retículo endoplasmático, va a liberar calcio, entonces también va a haber aumento de la liberación de calcio y se va a activar la
proteinquinasa C. Entonces, uno de estos, la respuesta tiene que estar por ahí. Fosfolipasa C, no, mírala ahí. Fosfolipasa tipo C. Esa es nuestra respuesta. Tiene que hacerse ese esquema. Identificar receptor, dónde actúa, qué tipo de proteína G actúa y a partir de ahí, esquemáticamente. Si es, como en este caso, GQ, fosfolipasa tipo C, y así glicerol, inositol trifosfato, calcio, proteinquinasa C. Vamos a ver otro ejemplo. Se administra epinefrina en este mismo paciente se le administra epinefrina y el cuadro de sibilancia mejora, así como el prurito que el paciente tenía. ¿Cuál fue la vía de señalización que se activó con el uso de este medicamento? Entonces, epinefrina, y estamos hablando de cuadro de sibilancia que mejoró, estamos hablando de beta 2. Recordar que la estimulación beta 2 va a provocar broncodilatación, que es lo que estamos consiguiendo con este epinefrina en este paciente. Y habíamos dicho que la estimulación de los receptores beta era beta 1, beta 2, beta 3, era a través de GS, la proteína GS. Y la proteína GS, volvemos al esquema, estimula la adenilatociclasa. La adenilatociclasa va a convertir el ATP en AMP cíclico y el AMP cíclico va a activar la proteinquinasa A. Entonces por ahí tiene que estar adenilatoxiclasa, AMP cíclico. Esta es nuestra respuesta. ¿Ok? Vamos a proseguir. Niña de 2 años presenta un historial de 5 semanas de tos intensa. 5 semanas de tos intensa. El médico nota una tos profunda en la expiración y se piensa en tosferina. ¿Cuál segundo mensajero debe encontrarse anormalmente elevado por esta afección? Entonces dijimos que la toxina de la Bordetella pertussis, que es el agente etiológico que provoca la tosferina, actúa sobre la proteína GI, inhibiéndola. Al inhibir la proteína GI, esta no puede inhibir a la adenilatociclasa. Entonces, si la adenilatociclasa está constantemente activa, va a estar convirtiendo ATP en AMP cíclico constantemente. Por tanto, nuestra respuesta, AMP cíclico. Un hombre de 16 años se presenta en el servicio de urgencias después de abusar de insulina de su hermano. El médico administra una carga de glucosa y luego inyecta un fármaco que normalmente provoca aumento de la gluconeogénesis. Entonces, si usó insulina, el médico lo evalúa y le administra glucosa, tuvo una hipoglicemia. Y luego inyecta un fármaco que normalmente provoca un aumento de gluconeogénesis. Tenemos que pensar en glucagón. Entonces, ¿cuáles son las opciones? La pregunta es, ¿en qué vía de segundos mensajeros actúa probablemente este fármaco? Nos dan inositol trifosfato, diacilglicerol, calcio, AMP cíclico, GMP cíclico, óxido nítrico y ATP. Entonces, el glucagón habíamos dicho que actúa sobre la subunidad alfa GS. Y si actúa sobre la GS, entonces activa la adenilatociclasa, por tanto aumenta la producción de AMP cíclico y aquí tenemos nuestra respuesta. ¿Correcto?
Entonces, seguimos en un ensayo clínico sobre la eficiencia de una droga antagonista de los receptores de glucagón. Estamos hablando de una droga antagonista de los receptores de glucagón, la diabetes mellitus tipo 2. Después de 12 semanas de uso, todos los participantes consiguen una reducción sustancial de la glucosa postprandial y en ayuno. 3 individuos tienen cuadro de hipoglicemia durante ejercicio. La actividad de cuál de las siguientes enzimas celulares es la que más probablemente esté disminuida como respuesta al tratamiento de esta droga. Entonces, acabamos de ver el glucagón, que dijimos que actúa sobre la subunidad alfa GS. Estamos hablando de una droga antagonista. Es decir, si estamos evitando la acción del glucagón, estamos evitando que la subunidad GS. Si se activa normalmente la GS, actúa sobre la adenilato ciclasa, provocando un aumento de el AMP cíclico. En este caso, si está inhibida, quien debe estar inhibida, disminuida, es el AMP cíclico, pero no está aquí. ¿Y qué es lo que hace normalmente el AMP cíclico? Pues activa la proteína quinasa A, dependiente del AMP cíclico, que esa sí está aquí. Y esa es nuestra respuesta. Entonces, durante un estudio de la presión arterial pulmonar de un paciente hipertenso, este experimentó un descenso de las cifras tensionales tras la administración de un inhibidor de las fosfodiesterasas. Entonces, presión arterial pulmonar, se le administra un inhibidor de las fosfodiesterasas y mejoran las cifras tensionales. Esta mejora de presión arterial pulmonar es probable que se deba a la elevación intracelular de cuál de los siguientes metabolitos. Entonces sabemos que las fosfodiesterasas hacen que AMP cíclico y GMP cíclico se conviertan a AMP y GMP, es decir, le quitan la cadena cíclica. Si inhibimos la fosfodiesterasa, debe aumentar o bien AMP cíclico o GMP cíclico. Y entonces aquí tenemos nuestra respuesta. Al no tener las fosfodiesterasas, debe aumentar el GMP cíclico. Bien, vamos a continuar. Paciente con hiperplasia prostática benigna, se le administra tamsulosina. Cuando vimos el cuadro, hablamos de que la tamsulosina es un inhibidor de los receptores alfa 1. Entonces, ¿cuál de los cambios en la señalización celular son los más probables que ocurran por el uso de esta medicación? Entonces, nos dan aquí disminución de la actividad de la proteína quinasa A, aumento del diacilglicerol, aumento de la actividad de la proteína quinasa C, disminución de la actividad de la fosfolipasa C y aumento de la actividad de adenilato ciclasa. Entonces, habíamos visto que la tamsulosina es un antagonista, un inhibidor de los alfa 1. Los alfa 1 que actúan a través de la proteína GQ. Y si actúan a través de la proteína GQ, estimulan la fosfolipasa tipo C. La fosfolipasa tipo C provoca un aumento de trifosfato de inositol, diacilglicerol y del calcio, y se va a activar la proteína quinasa C. En este caso, como lo estamos inhibiendo, debía disminuir. Aquí está, disminución de la fosfolipasa tipo C.
Esa es nuestra respuesta correcta. Siempre debemos tratar de identificar qué subunidad, qué receptor está siendo activado y tener mucho cuidado con lo que se nos habla. En este caso, tansulosina es un inhibidor. Si lo inhibe, debe disminuir este, lo que normalmente activaría la unión del ligando al receptor. Niño de 6 años con enuresis, se le prescribe un medicamento para controlar la sintomatología. Entonces, enuresis, se le prescribe un medicamento para controlar la sintomatología. El efecto más probable de esta droga en las células de los riñones aumenta la actividad de cuál de los siguientes. Habla de guanilato ciclasa, tirosinquinasa, fosfolipasa C, elemento de respuesta a hormona tiroidea y adenilato ciclasa. Entonces, estamos hablando de enuresis. Nosotros lo que queremos hacer en este paciente es que disminuya la diuresis, evitar la diuresis, y para eso tendríamos que actuar sobre los receptores V2 que se encuentran en los riñones. Y sabemos que la estimulación de los receptores V2 actúan sobre la proteína GS. Y si actúan sobre la GS, van a activar la adenilato ciclasa. Si activan la adenilato ciclasa, aumenta la producción de AMP cíclico a partir del ATP y se va a activar la proteína quinasa. En este caso nos ponen la adenilato ciclasa, esa es nuestra respuesta. Pero siempre es bueno hacer el proceso completo. Se activa la proteína GS, que va a activar la adenilato ciclasa, que va a aumentar la síntesis de AMP cíclico a partir del ATP, y este AMP cíclico va a activar la proteína quinasa A, porque podrían poner cualquiera de los elementos de esta cadena dentro de la respuesta, que sería lo que estábamos buscando. Bien, entonces hasta aquí la clase de hoy de transducción de señales, una clase larga, espero que les haya sido útil. Recordar siempre que una señal de fuera de la célula que interactúa con el receptor, activa una cascada y llega a una respuesta celular, donde el ligando, o primer mensajero, es un mensajero, el receptor es la puerta de entrada a este mensaje, los segundos mensajeros son mensajeros internos que multiplican la orden y la cascada es el ejército ejecutor. A la hora de estudiar para este tema, debemos memorizar ejemplos de ligando por cada vida. Debemos aprender qué segundos mensajeros están acoplados a qué receptores, cuáles se activan, y siempre tratar de relacionar las mutaciones con las enfermedades. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.